Bienvenidos, bienvenidas a esta noche a la comunidad Caná. Bueno, como habitualmente tendremos un espacio muy hermoso de encuentro con el Señor a través de la palabra, a través de la alabanza, a través de la oración, para que Él siga renovando en nosotros esa experiencia de amor y misericordia que ha tenido con nosotros. Damos la bienvenida a todos y bueno, Efra, condúcenos a la adoración, a la alabanza en esta noche. Bueno, buenas noches mis hermanos, los quiero invitar a que se unan a la alabanza y que el Espíritu Santo nos llene de gozo y de alegría por podernos reunirnos hoy en el nombre del Señor. Y vamos a alabarlo y a bendecirlo. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alza nuestras manos, batidas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alza nuestras manos, batidas a Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Cerrar nuestros ojos, pensar solo en Él y decirle que solo Él es fiel. Cerrar nuestros ojos, pensar solo en Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena, y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios,
eso hay que nacer del Señor. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Y gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, todo lo puedo en Cristo que me da la luz. Ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, todo lo puedo en Cristo que me da la luz. Si no estás triste, no sabes qué hacer, pídele a Jesucristo y Él te irá a atender. Si tú estás triste, no sabes qué hacer, pídele a Jesucristo que Él te irá a atender. Sintiendo estoy a un Cristo de poder, sintiendo estoy al Espíritu Santo, sintiendo estoy que ángeles del cielo campan a mi lado y me ayudan a vencer. Pero sintiendo estoy a un Cristo de poder, sintiendo estoy al Espíritu Santo, sintiendo estoy que ángeles del cielo campan a mi lado y me ayudan a vencer. Pero levántate, pueblo, que ahí viene tu rey. Viene en una nube con gloria y poder. Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Pero levántate, pueblo, que ahí viene tu rey. Viene en una nube con gloria y poder. Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Digamos hurra por Cristo, hurra por Cristo. Todos en la iglesia cantan hurra por Cristo. 1, 2, 3 veces cantemos alabanzas a Cristo Jesús. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré gloria mía y no me estaré callado. Señor Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Señor Dios mío, te alabaré. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Canto con gozo en mi corazón, canto con gozo a mi Salvador, canto a mi Cristo, pues Él me salvó. Cristo me ayuda en la tentación. No, 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 nunca, nunca, nunca he dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el
Jesucristo nunca me desamparará. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. Y en la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos a veces cantamos glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Va bajando el Espíritu de Dios. Su pueblo empieza a orar y deja el Señor obrar. Va bajando el Espíritu de Dios. Va sanando ya, va sanando ya, va sanando el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar y deja el Señor obrar, va sanando el Espíritu de Dios. Va ungiendo ya, va ungiendo ya, va ungiendo el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va ungiendo el Espíritu de Dios. Va fluyendo ya, va fluyendo ya, va fluyendo el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va fluyendo el Espíritu de Dios. Va fluyendo el Espíritu de Dios. Amado Espíritu, en esta noche pedimos tu dulce presencia en medio de esta asamblea virtual, en medio de cada uno de los hogares donde estamos, de los lugares donde nos encontramos. Oh Espíritu Santo, tú que eres el amor del Padre y del Hijo, en esta noche pedimos esa presencia dulce para nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, ven a abrazar las historias en esta noche. Ven a abrazar esos cansancios que hay por el agotamiento de esta semana, Señor. Ven y tómalos tú, Divino Espíritu. Ven y aliviana las cargas mentales, físicas, emocionales de todos los que estamos en esta asamblea, de aquellos hermanos que verán esta asamblea posteriormente. Tú que eres la libertad de Dios, tú que te mueves según tu voluntad, ven a moverte, Señor, en lo más íntimo de los corazones, los más íntimos de la mente, en lo más íntimo del ser, Señor. Y regala el descanso que necesitamos. El descanso a nivel mental, Señor. Que
Nos satura tanta información, tanto sufrimiento, tantas noticias de muerte, de desesperanza. Ven tu dulce huésped del alma a refrescar nuestra mente en esta noche. El Señor abrazando las historias. Ven a abrazar los corazones de mis hermanas en esta noche. Corazones adoloridos, corazones con heridas, corazones con tristezas. Ven y tú, dulce huésped, que eres el Paráclito consolador, a consolar, a enjuagar lágrimas que quizás caen en este momento por esos ojos, a dar esperanza en medio de tanta incertidumbre. Oh Señor, tú eres el Dios de la esperanza, el Dios de la victoria. Infunde ese espíritu sobre nosotros, que fluya con poder y misericordia, abrazando y consolando a tus hijas en esta noche. Canti di fanti di shanti. Canta la shanda. Mi corazón, Espíritu, ven, Espíritu, ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. Ay, yo ven. Río de agua viva, yo ven. Alto ven, alto ven, río de agua viva, alto ven, alto ven, río de agua viva, alto ven, alto ven. Hay una mujer que ha tenido un fuerte dolor por alguna circunstancia particular. Usted se ha quebrantado, sus sentimientos están confundidos. Hoy el Señor le quiere sanar y le quiere liberar. Le quiere abrazar con un abrazo eterno, con un abrazo de misericordia, con un abrazo de perdón. Déjate abrazar por el Señor. Lo está haciendo en esta noche. Y entrega ese sufrimiento, esa carga, esa melancolía, esa herida emocional, ese dolor emocional. Pide que en esta noche llueva sobre ti, mujer de Dios, la presencia del Espíritu que trae vida en abundancia, trae libertad, cambio y renovación para tu existencia. Llueve Espíritu Santo sobre esta asamblea, sobre nuestras hermanas.
para que sanes desde las entrañas sus dolores, sus enfermedades, sus frustraciones, sus dolencias, Señor. A llover bendición sobre ellas en esta noche. Agua viva, Cántara. Ríos de agua viva, llover, a llover, a llover. Ríos de agua viva, a llover, a llover, a llover. Ríos de agua viva, a llover, a llover, a llover. Ríos de agua viva, a llover. Amado Señor, llueve sobre los hombres, sobre tus hijos, sobre tus amados. Amado Señor, que la gracia de tu Espíritu venga a regar la tierra seca que pueda haber en los corazones. Esa aridez que pueda haber en los corazones de mis hermanos hombres por las diversas situaciones de vida, por los diferentes momentos de dolor, de incertidumbre, de amargura que hayan podido vivir, por sus realidades de infancia, de adolescencia, de adultez. Tú eres el que riega, Señor, con la presencia de tu Espíritu. Y esa tierra que ha sido regada germina, Señor, y hemos sido testigos de ello. Hoy te presento a mis hermanos hombres de esta comunidad, los presentes y los ausentes, para que sean bendecidos con la gracia de tu Espíritu, sumergidos en esa agua que brota para la vida eterna. Que nuestros hermanos sean sanados integralmente, restaurados, liberados por tu amor, configurados a tu corazón, divino Maestro, para que al unísono los corazones palpiten de amor. Hoy Jesús toma y recibe los corazones, las mentes y las intenciones de los hermanos hombres de esta asamblea, para que a tu imagen, Señor, seamos santos como tú eres santos, para que a tu imagen, Señor, transmitamos el amor del Padre, la misericordia y la bondad, no solo de palabras, sino con actos, con manos abiertas, con brazos abiertos, con un rostro alegre y feliz, porque tú haces obras hermosas en nosotros. Y cantiri fandara shandara cantara. Orandara cantiri shandara cantara. Orandiri shandiri. Orandara shandara pandiri cantiri.
Oshandara Kantirivante. Hoy avanza, Señor, a través de las melodías que Efra eleva en esta noche para ti. Hoy consciente a través de esas melodías y habla el corazón a través de ellas. Suspira por las aguas, así suspira mi alma, Espíritu de Dios, así como la sierva suspira por las aguas, así suspira mi alma, Espíritu de Dios. Oh, lléname, Espíritu, lléname, Espíritu, lléname, Espíritu de Dios. Oh, lléname, Espíritu, lléname, Espíritu, lléname, Espíritu de Dios. Lléname, Espíritu de Dios. Les invito para que en esta noche extendamos nuestra mano derecha. Vamos a orar por Mauricio. Vamos a darle gracias al Señor por su ministerio, por ese ministerio de la música que le ha regalado a él, para que siga el Señor obrando por medio de esas canciones que le regala. Que cada canción que el Señor le regala a Mauricio sea inspirada por el Espíritu Santo y llegue a tantos corazones que necesitan esa melodía, que necesitan esa voz para seguir adelante. Que cada tonada, que cada melodía sea guiada y inspirada por el Espíritu Santo. Te damos gracias también, Señor, por su ministerio de predicación. Y hoy te pedimos para que tengamos un corazón dócil, para que tengamos también nuestros oídos abiertos, nuestro corazón dispuesto, para que sea el Espíritu Santo derramando el entendimiento y podamos escuchar la voz de nuestro Señor por medio de Mauricio. Te pedimos, Señor, para que abras nuestros corazones, abras nuestros oídos y podamos escuchar eso que tú hoy quieres decirnos, que tal vez nos has dicho varias veces, pero no queremos escuchar, Señor, que hoy sea una ratificación de eso, Señor, que tú nos quieres mostrar. Agradecemos, Padre, también por su familia. Te pedimos para que Mauricio sea a imagen de San José, un santo varón, para que sus heridas, para que sus dificultades sean puestos en tus manos y le ayudes siempre a superar cada dificultad, cada tristeza, cada momento en el que no pueda más, pueda sentir en su familia y en su esposa, en su hijo, el respaldo que tú le has enviado del cielo. Gracias, Señor, bendito eres siempre, Padre. Gracias por este momento de oración y abre nuestros corazones para escuchar tu palabra. Amén. Amén, amén, amén. Mao, buenas noches, bienvenido. Te damos la bienvenida nuevamente a tu comunidad canal. Qué rico que nos acompañes en la noche de hoy. Como ustedes saben, Mauricio hace poco se consagró como predicador de la comunidad nacional e internacional. Ay, qué bonito, de la comunidad. Entonces, él nos va a compartir una enseñanza muy bonita, muy interesante, que nuestro querido hermano Marlon ha sugerido para ese proceso en el cual venían trabajando. Entonces, Mao, bienvenido. Gracias por estar aquí. Bueno, quedamos bajo la orientación tuya. Gracias, Gabito. Gracias, Karen, por la oración. Muy linda. Gracias a todos ustedes. Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me están escuchando bien en este momento?
Sí, Ok. señor. Sí, bueno, Vale, muy bien. Bueno, pues siempre es un gusto, siempre es una alegría poder estar compartiendo la palabra de Dios, compartiendo este momento, este ministerio que el Señor me ha regalado eh, inmerecidamente, pero pues que sea el Señor a través de mis palabras y de la reflexión que vamos a hacer, pues hablando a los corazones de todos ustedes. Bueno, ya lo decía Gabito, esta predicación, digamos que fue como la última tarea que hicimos con Marlon en la parte de formación de predicación. Y una de las tareas, una de las conclusiones era compartir esta predicación en la comunidad. O sea que espero que sea de gran valor para ustedes en este momento. Nuestra predicación de hoy, mis hermanos. ¿Quién me dice cómo se llama la predicación de hoy? Por ahí Gabito colocó el título en el cartel, en el banner que había para hoy. ¿Quién se acuerda del nombre? Algo de salvación, me acuerdo. ¿Algo de qué, Karen? ¿Salvación? Si no estoy bien, si no estoy mal, digo. Sí, Era, algo de era salvación, algo tiene así que ver con salvación. como las formas de salvación que nos presenta Jesús. Es algo parecido, Miguel, es algo parecido a eso. El título de nuestra enseñanza de hoy es Tres facetas del misterio de salvación de Cristo. Tres facetas del misterio de salvación de Jesucristo. Y lo vamos digamos que a reflexionar desde la carta a los Hebreos. Los invito a que, si tienen la Biblia ahí, abran la carta a los Hebreos. Para los que no lo tienen muy claro, vienen los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, después viene Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, bueno, ya me perdí, por ahí está Hebreos, por ahí está la carta a los Hebreos, después de todas esas cartas, y hace parte de las cartas paulinas. Bueno, vamos a leer un texto un poco largo, así que un poco de paciencia, no sé si de pronto alguien lo quiere leer, capítulo 9, versículos del 11 al 28. Capítulo 9, versos del 11 al 28. Vamos a hacer una primera lectura general del texto. No sé si de pronto Karen o Miguel, alguno quiere hacer la lectura del texto. Le concedo a Karencita. Karencita lee más bonito. Es ¿9 qué, perdón? 9, del 11 al 28. Ese texto debe llamarse algo así como Jesucristo, mediador de la nueva alianza. Bueno, el sacrificio perfecto de Cristo. Eso, muy bien. Cristo, en cambio, ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos, por medio de una tienda más grande y más perfecta, no hecha por hombres, es decir, no es de este mundo, mediante su propia sangre y no por medio de la sangre de chivos y de toros. Cristo entró de una vez para siempre en el santuario, habiendo conseguido una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y las cenizas de una ternera con las que se rocía a las personas en estado de impureza tienen poder para restaurar la pureza exterior, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios como víctima perfecta, purificará nuestra conciencia de las obras que conduce a la muerte, para que podamos dar culto al Dios vivo. Por esto, Cristo es el mediador de la nueva alianza, pues Él ha borrado con su muerte las transgresiones de la antigua alianza, para que los elegidos reciban la herencia eterna que se les había prometido. Porque para que un testamento tenga efecto, es necesario que se produzca la muerte de quien lo hizo, ya que el testamento solo entra en vigor en caso de muerte, pero permanece inválido mientras vive quien lo hizo.
Por eso mismo, tampoco la primera alianza fue inaugurada sin derramamiento de sangre. Moisés, en efecto, después de proclamar todos los mandamientos de la ley ante el pueblo, tomó la sangre de los toros y de los chivos, la mezcló con agua y valiéndose de un poco de lana roja y de una rama de hisopo, roció no solo el libro de la ley, sino también a todo el pueblo, al tiempo que decía: esta es la sangre de la alianza que Dios hace con ustedes. Del mismo modo, roció con la sangre de la tienda de la presencia y todos los utensilios del culto. Y es que, según la ley, casi todo debe ser purificado por la sangre, ya que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Tales ritos eran necesarios para purificar lo que solo era una representación de las realidades celestiales. Pero las mismas realidades celestiales necesitaban sacrificios más valiosos que estos. Por eso, Cristo no entró en un santuario construido por hombres, que no pasa de ser simple imagen del verdadero, sino en el mismo cielo, a fin de presentarse ahora ante Dios para interceder por nosotros. Tampoco tuvo que ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote que entra en el santuario una vez al año con sangre ajena. De lo contrario, debería haber padecido muchas veces desde la creación del mundo, siendo así que le bastó con manifestarse una sola vez, en este tiempo final, para destruir el pecado con su sacrificio. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, después de lo cual vendrá el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para tomar sobre sí los pecados de la multitud, y por segunda vez aparecerá, ya sin relación con el pecado, para dar la salvación a los que lo esperan. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bueno, este texto, como se acaban de dar cuenta, es un texto bastante denso, es un texto bien, digamos que desde la parte doctrinal, es bastante fuerte y bastante denso, un poco complicado de entender. Vamos a tratar de descifrarlo a través de algunos elementos que nos presentan. Lo primero que vamos a hablar es un poco acerca del contexto histórico de la carta a los Hebreos. Como ustedes saben, esta carta se le adjudica a Pablo, ¿no? Esta es una de las cartas universales de San Pablo. Pero leyendo un poco acerca de esta carta a los Hebreos, sabemos que se escribió más o menos hacia el año 66 después de Cristo. Y que seguramente no fue Pablo directamente el que la escribió, sino muy seguramente fue Apolo. Todos sabemos, o bueno, seguramente ya casi todos lo sabemos, que Apolo fue discípulo de San Pablo, ¿sí? Y Apolo fue también, como lo fue San Pablo antes de ser Pablo, cuando era Saulo, él fue fariseo, formado en la ley, conocedor, muy conocedor de la ley, ¿sí? Esta carta a los Hebreos, pues tiene un trasfondo bien especial. Esta carta a los Hebreos está dirigida a las comunidades o a la comunidad de judíos que vivía en Jerusalén y que no fueron, que no sufrieron el exilio en Mesopotamia ni la deportación a Babilonia, o sea, los que pudieron estar y seguir en su territorio. Y muy especialmente escrita para los sacerdotes del templo, o sea, para los sacerdotes judíos. Entonces, en este caso, San Pablo, a través de Apolo, le está diciendo a los judíos cómo iba a ser el rito de aquí en adelante. Para los judíos convertidos al cristianismo, ellos se sentían que, bueno, llegó Jesús, ofreció un último sacrificio necesario para la salvación del mundo, y entonces nosotros, ¿qué? Quedamos aquí sin trabajo, nos dejó sin camello este man, ¿cierto? Algo por el estilo fue lo que ellos estaban pensando, porque el sacrificio que ellos ofrecían, el sacrificio cruento, ¿cierto? Del derramamiento de sangre de animales, como lo estaba leyendo Karen, ya no iba a ser necesario, ya no iba a ser importante, ya no iba a tener trascendencia, ya no funcionaba, ya habíamos vivido el último sacrificio que era necesario para la salvación y para el perdón de los pecados. Entonces los sacerdotes convertidos al cristianismo, entendiendo eso, entendiendo esa situación,
se quedaron sin trabajo. O sea, pensaron, nos quedamos sin qué hacer. Entonces Pablo empieza a hacerles como, a través de esta carta les hace algunas exhortaciones y les hace, digamos, como algunas claridades, algunas aclaraciones sobre cómo iba a ser la cosa de aquí en adelante. Entonces es bien importante esta carta a los hebreos teniendo en cuenta ese trasfondo, ¿sí? Dirigida a las comunidades judías, especialmente en Jerusalén, que no habían sufrido ni la deportación ni el exilio. Bien. Vamos a empezar con nuestro primer punto. Vamos a analizar un poco lo que nos presenta el texto de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Esto tocaba directamente a los sacerdotes del templo en aquella época y nos toca a nosotros, obviamente, dentro de nuestra iglesia. Bueno, lo primero que podemos decir es que Cristo se presenta por nosotros ante Dios en un único y último sacrificio necesario para nuestra salvación. De ahí en adelante ningún otro sacrificio va a ser necesario. Si ustedes leen las cartas paulinas, si ustedes leen las otras cartas universales del Nuevo Testamento, en general a los sacerdotes no se les llama sacerdotes, sino presbíteros. El nombre de sacerdote desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas entienden que el único verdadero sumo y eterno sacerdote es Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y nuestros sacerdotes qué pasa con ellos? Más o menos hacia el siglo IV de nuestra era, más o menos hacia el año 385, por ahí, por esa época, en el concilio de Constantinopla, Nicea y Constantinopla, se empieza a entender que el sacerdote o el presbítero como tal de la iglesia católica es también sacerdote porque cumple con encarnar con su propia vida el misterio y el ministerio de salvación de Jesús. Entonces se hace digno de recibir ese nombre de sacerdos. Sacerdos era el término en latín, que traduce sacerdote. ¿Cuáles son las características del sacerdocio? El sacerdote es el que ofrece, ¿cierto? El sacerdote, si lo miramos desde el ofrecimiento de Melquisedec, ¿cierto? En el Génesis, el sacerdote es el que ofrece las ofrendas, valga la redundancia. El sacerdote ofrece las ofrendas, ¿cierto? Y el sacerdote, y en el caso de Cristo Jesús, la ofrenda es él mismo. Él mismo se ofrece como prenda de salvación. Cuando el sacerdote conmemora el sacrificio de Cristo a través de la última cena, ¿cierto? O sea, a través de la Eucaristía, cuando el sacerdote conmemora ese momento, se hace uno con Cristo, porque ofrece nuevamente esa conmemoración del sacrificio de Cristo y además se ofrece a sí mismo para la salvación de nosotros. El sacerdote no se ofrece entregando su vida como lo hizo Cristo, muriendo en una cruz. El sacerdote se ofrece entregando su vida a través del servicio en el Evangelio. Entonces, debemos tener en cuenta que el sacerdote, hay dos palabras bien importantes que podemos tener aquí en cuenta. El sacerdote ofrece y se ofrece. El sacerdote ofrece y se ofrece. Por eso, desde el siglo IV, la iglesia pues estuvo reflexionando acerca de si el presbítero era también un sacerdote. Se concluye que sí, y desde ese momento nuestros presbíteros reciben el nombre de sacerdotes como tal también. Y empezamos a hablar de sacerdotes, de sacerdocio dentro de la iglesia, dentro de la única y verdadera iglesia de Jesucristo, que es la Iglesia Católica Apostólica. Muy bien. Bueno, podemos decir también que Jesucristo, al igual que los sumos sacerdotes del Antiguo Pacto, ofrece un sacrificio máximo por el pecado del pueblo. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, ¿no? Entonces, todos los días podían entrar al lugar santo, asperjar, ¿cierto? Ofrecer sangre de víctimas por diferentes motivos. Habían sacrificios de comunión, había sacrificios de expiación, había diferentes tipos de sacrificios. Eso está en el libro de Deuteronomio, lo pueden leer, muy interesante.
Y una vez al año el sumo sacerdote, o sea, digamos que de esas sangres se iba recogiendo en algodones, en gasas, se iba recogiendo, y una sola vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza, la presencia plena de Dios, de Yahvé, y ofrecía todo ese sacrificio del año a Yahvé, ¿cierto? Y era un gran momento. Y generalmente el sumo sacerdote, entre los sumos sacerdotes como habían, digamos que uno lo hacían durante un tiempo y bueno, había como una rotación. Un sumo sacerdote de pronto podía entrar máximo una o dos veces en su vida al lugar santísimo, ¿sí? Y entraba, dice el texto, que entraba atado a la cintura con una cuerda por si moría allá adentro ante la presencia de Yahvé, para que con la cuerda lo sacaban, ¿cierto? Y a veces sucedió que el sumo sacerdote, ofreciendo ese sumo sacrificio del pueblo, pues perdía la vida, ¿sí? Jesucristo entra ofreciendo su propia sangre a un tabernáculo, o sea, a un templo, o sea, a un lugar santo, no hecho por manos humanas, sino al mismo cielo, o sea, ante el trono celestial. Entonces debemos tener en cuenta eso. Jesucristo es sumo y eterno sacerdote. Antes y después de él, o bueno, después de él, después de su santo sacrificio, ya no hay necesidad de ningún otro sacrificio. Por eso es sumo y eterno sacerdote. Entra al lugar santísimo con la autoridad sacerdotal, aunque dicho santuario ya no es obra del hombre, ya lo dijimos. En el siglo IV aparece el término sacerdos para los presbíteros de la iglesia. Podemos concluir de esta primera parte que los sacerdotes de la iglesia se revisten de la autoridad sacerdotal de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para conmemorar el único y verdadero sacrificio de Cristo en la cruz mediante la celebración eucarística. Pregunta de catequesis de primera comunión. A ver, ¿quién me dice? Premio un viaje a Suacha por una garulla con un masaje. ¿Quién, la Eucaristía, la misa como tal, a quién va dirigida? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? ¿Quién contesta? Al Padre. Al Padre. Al Padre. Muy bien, estos muchachos están bien formados. Al Padre, ¿cierto? Sabemos que la Eucaristía es un ofrecimiento al Padre, un ofrecimiento del Hijo y un ofrecimiento por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso casi todas las oraciones en la Biblia, sobre todo después, en la Eucaristía, perdón, especialmente en la liturgia eucarística, terminan por Cristo o por Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Entonces, generalmente esas oraciones están terminando con esa fórmula, y es porque todo lo que se está haciendo es ofreciéndoselo al Padre del cielo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, nuestro sumo y eterno sacerdote, ¿cierto? Nosotros por sí mismos no nos podemos presentar ante el trono celestial, es Jesucristo quien nos presenta, es a través de él, eso lo vamos a ver ahorita un poquito. Muy bien, esa es la primera parte de esas tres facetas del misterio de salvación. La primera faceta es que Jesucristo se entrega o se presenta como sumo y eterno sacerdote, para que lo tengamos muy en cuenta. Segunda faceta de Jesucristo que nos presenta este texto de Hebreos. Jesucristo es mediador, Cristo mediador. Entonces vamos a leer un poquito. Su sacrificio es el precio pagado por nuestra salvación. Es por medio de Jesucristo que somos dignos de alcanzar la eternidad. También reconocemos que Jesucristo es mediador desde la perspectiva que Él es quien está en medio de o entre Dios y nosotros. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Jesucristo es mediador porque es por medio de Él, y también Él está en medio de nosotros y el Padre del cielo, el trono celestial, ¿cierto? Aquí podemos hacer una aclaración con respecto a la doctrina católica, que de pronto algunos hermanos protestantes han de pronto malinterpretado, no lo han entendido como nosotros lo entendemos, y es que nos dicen, pero es que Jesucristo es el único mediador, ¿ustedes por qué le piden a la Virgen? Hoy estábamos ofreciendo, por ejemplo, el Rosario a San José, ¿por qué no sé qué, por qué ese más?
tenemos que entender cuál es la figura del mediador y cuál es la figura del intercesor. Si ustedes leen, por ejemplo, la primera carta de Timoteo, el capítulo 2, desde el verso 1 dice ante todo les recomiendo que ofrezcan oraciones, sacrificios, súplicas, bueno, por los gobernantes, por no sé quién, por todos, ¿cierto? Y eso nos está diciendo que nuestro papel como creyentes, como fieles seguidores de Jesucristo es orar unos por otros, ¿cierto? Orar unos por otros. Por ejemplo, hoy Alexandra oraba por las personas que mueren, ¿cierto? Totalmente correcto, totalmente válido, porque San José, por ejemplo, para nosotros los católicos San José es el patrono de la muerte perfecta o de la muerte en brazos de Jesús y de María, ¿cierto? San José, que tuvo esa experiencia de vida de 30 años con la Virgen María y con Jesús, pues ¿quién más que Él nos puede interceder por nosotros para que tengamos una muerte en los brazos de Jesús y de María? El que tuvo esa experiencia. Y nuestros hermanos protestantes a veces nos dicen, es que ustedes colocan en medio a María. No, nunca, nosotros no hacemos eso. La doctrina católica no dice eso. La doctrina católica dice que todos nosotros somos intercesores, que todos nosotros podemos interceder unos por otros, pero que el único mediador es Cristo. Eso lo dice la primera carta de Timoteo también, en el capítulo 2, en el verso 7, 8, más o menos por ahí. Y aclara que el mediador es el que se ofrece, que ofrece su sangre, que ofrece su vida, que ofrece su sacrificio. Les voy a poner un ejemplo muy claro de cuál es la diferencia entre mediador e intercesor. Resulta que Karen está debiendo 1.000.000 de pesos. Le está debiendo 1.000.000 de pesos a Efraín. Y Efraín la va a echar a la cárcel porque Karen le está debiendo 1.000.000 de pesos. Bueno, de pronto a la cárcel no, pero la va a reportar en Data Crédito. Entonces viene Miguel y le dice a Efraín, venga, perdónele la deuda a Karen, no sea así, mire que ella es buena, no sé qué, ella es una buena persona, esto, lo otro. Y Efraín dice, no, qué pena. Pues usted puede pedir por Karen todo lo que usted quiera, pero ella me está debiendo. Ese es el intercesor. Ese es el intercesor. Y de pronto viene Gabriel con el bolsillo lleno y le dice a Efraín, perdónela, yo vengo a pagar por Karen. Aquí está su 1.000.000 de pesos, déjeme a la peladita en paz. Ese es el mediador, el que ofrece a través de sí mismo, el que ofrece a través de sus propios medios el pago por el rescate, por la deuda que tenía Karen. Eso es lo que hace Jesucristo con nosotros. Jesucristo paga con su sangre, con su vida, con su entrega, con su sacrificio, la deuda de nuestro pecado. Nosotros podemos pedir a Dios, podemos orar ante Dios, y es muy válido. De hecho, toda la Biblia nos dice que debemos orar unos por otros. O sea, desde el Antiguo Testamento tenemos claro eso. Pero uno solo fue el que pagó la deuda, fue uno solo el que pagó esa deuda, uno solo, Jesucristo nuestro Señor. Así que tengamos muy claro que unos somos intercesores, todos nosotros podemos orar unos por otros, uno solo es el mediador. Jesucristo es mediador porque paga, y Jesucristo es mediador porque está en medio de, entre nosotros y el Padre del cielo. Eso lo debemos tener muy en cuenta. La intercesión de la iglesia es válida, entendiendo que todos podemos y debemos orar unos por otros. Eso lo confesamos nosotros en el credo, todos los domingos cuando decimos creo en la intercesión de los santos, ¿cierto? En la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos. Bueno, ahí estamos confesando que creemos, que tenemos plena confianza en que podemos orar unos por otros. Ahora, nos van a decir, pero es que María está muerta, José está muerto, todos esos locos ya se murieron, porque le piden a ellos que intercedan. Pero la misma Biblia aclara, Jesucristo mismo nos dice en el Evangelio que Dios es un Dios de vivos, o sea, todos estamos vivos ante la presencia de Dios, o en esta tierra, en este mundo terrenal, o en el trono celestial, ¿cierto? Delante del trono celestial, con vestiduras blancas, como lo describe el Apocalipsis, y todos podemos orar unos por otros. Y en el Apocalipsis dice que esa copa de oro llena
se llena con las oraciones de los santos. O sea, todos podemos y debemos orar unos por otros. Tengámoslo muy en cuenta. Podemos concluir de este punto que Cristo es a la vez sacerdote que ofrece y víctima perfecta ofrecida por nuestros pecados. Por medio de su sangre somos presentados ante el trono celestial. Esa es la segunda faceta del misterio de salvación de Cristo. Entonces la primera es Cristo sumo y eterno sacerdote. La segunda es Cristo mediador. Una tercera y última faceta que podemos entender desde este texto de Hebreos es Cristo Salvador. Cristo Salvador. Bueno, ¿qué es la salvación? ¿Quién me cuenta qué es la salvación o qué entiende por salvación? Adriana Serna, diga presente. Presente. Adri, ¿para ti Salvación. qué es la salvación? ¿Qué entiendes? Le faltó niña Adriana. Niña Adriana. Eso, es que no entendía por lo que no me dijiste niña Adriana. Pues la salvación es la redención de nuestros pecados, es la eximirnos de nuestra culpa. ¿Qué más? No sé qué otro término utilizar, ¿no? Que nos salvamos de ir como tú decías el ejemplo, entonces, por decir algo, el ejemplo de cárcel, nos salvamos de ir a la cárcel, que no lo merecíamos porque no se pagó la deuda. Entonces no sé qué término utilizar, pero bueno, ya dije más o menos. Bueno, bien, Adri, por ahí la cosa, sí, está bien, está bien. Vamos a verlo un poco desde la parte bíblica. La salvación es un plan, donde Cristo es el protagonista principal, junto con cada uno de nosotros. Hay un plan de salvación general, que fue el que cumplió Cristo en la cruz, que se sirvió para todos nosotros, ¿cierto? Para absolutamente todos. Y hay un plan de salvación que es individual, que es tu relación con Cristo, tu entrega, tu encuentro, ¿cierto? Que te permiten hacer lo que dice la Biblia que es la salvación. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, dice: y esta es la vida eterna. Esto es la oración de Jesucristo por el pueblo santo, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese es el plan de salvación, que conozcamos a Jesucristo y a través de Cristo conozcamos al Padre, ¿cierto? Sin conocerlo es imposible salvarnos, porque sin conocerlo es imposible aceptarlo, imposible amarlo, imposible seguirlo, ¿cierto? Si nosotros no conocemos, nosotros podemos conocer de Dios, pero no necesariamente conocer a Dios. Nosotros podemos saber cosas de Dios y hay gente que es muy religiosa y hacen sus oraciones y sus cosas, como lo era Job, por ejemplo, pero en el capítulo 43 del libro de Job, el mismo Job dice: conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo podía entender. Yo hablaba de lo que no entendía y decía cosas que había oído simplemente, pero ahora mis ojos te ven, Señor, ahora te reconozco y me postro en polvo y ceniza, dice Job. Porque Job, a través de toda esa experiencia que se narra en el libro de Job, ¿cierto? Job se da cuenta que conocía de Dios, pero no conocía la voluntad de Dios, no conocía a Dios, ¿cierto? Y ese es el plan de salvación individual para cada uno de nosotros, que todos y cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestra existencia, en las cosas buenas y no tan buenas que nos suceden, conozcamos y reconozcamos el plan de Dios para nosotros. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. El catecismo, ¿alguien va a hablar? ¿No? Bueno. El catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1033 dice: ojo con esto, muchachos, morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. O sea, nosotros mismos somos los que decidimos si aceptamos o no aceptamos el plan de la salvación de Dios, el plan de salvación de Dios. Si nosotros no aceptamos, nos estamos autoexcluyendo, somos nosotros mismos. No es Dios el que nos dice:
este se salva, este no se salva, este se salva, este no se salva. No, somos nosotros mismos con las decisiones que tomamos, con el simple deseo o anhelo de conocer a Dios. No sé si recuerdan, por ejemplo, el texto de Hechos de los Apóstoles donde va el eunuco leyendo y Felipe es arrebatado y aparece allá con el eunuco y le dice Felipe al etíope, al eunuco, le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dice el eunuco, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Ahí hay una búsqueda, ahí hay un deseo de conocer de Dios, ¿sí? De conocer a Dios. Y Felipe lo evangeliza, lo bautiza y de nuevo es arrebatado, ¿cierto? Entonces, fíjense que lo primero es tener ese deseo, ese anhelo de conocer a Dios, de tener una relación profunda con Él. Como lo dice Juan, capítulo 4, versos 23 en adelante, que seamos esos adoradores que busca el Padre del cielo, esos adoradores que Él anda buscando, esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, ¿cierto? Muy bien. Ok, Jesucristo se ofrece una sola vez, ofrenda suficiente por nuestra salvación. No se necesita más. Esa es la salvación que nosotros debemos aceptar y vivir, el sacrificio de Cristo, ¿cierto? La sangre de Cristo nos purifica de las obras muertas, pues todos somos pecadores. Levante la mano el que no es pecador. Levante la mano, sale María. Levante la mano el que no es pecador, ¿cierto? En la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿cierto? Hay hermanos que dicen, pues desde sus doctrinas un poquito equivocadas, que ya no cometen pecado, ¿cierto? Les podemos decir, hermano, si usted dice que no comete pecado, usted, la verdad no está en usted y usted se está engañando. Y realmente está evitando, se está evadiendo del plan de salvación que Dios tiene para usted. Mucho cuidado. Entonces, ojo, mis hermanos. El plan, ese decir yo no tengo pecado, no es solamente para el que dice a cuatro vientos que no tiene pecado, es también para aquel que nunca se confiesa porque piensa que los pecados que ha cometido, eso es cualquier cosita. Entonces, por ejemplo, hay una historia que alguna vez le escuché al padre Diego Jaramillo, que confesó a un señor, eso está ¿qué? En los textos del Seminario de Vida en el Espíritu, que confesó a un señor que llevaba mucho tiempo, 20, 30 años sin confesarse, y el señor decía, bueno, el padre le decía, ¿cuáles son tus pecados? Y él decía, pues lo normal, padre, lo que todo el mundo hace, o sea, cosas muy sencillas, y lo normal era que había sido infiel, que tenía hijos por fuera del matrimonio, que había hecho esto o lo otro, borracho, mujeriego, pero para él eso era normal. Eso es también una falta de conciencia de reconocer nuestro pecado. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado. Entre más nos acerquemos a la luz, más podemos ver las manchas que hay en nosotros. Mucho cuidado con eso. La sangre de Cristo nos purifica de las obras muertas, pues todos somos pecadores. Ok. Quienes han respondido al llamado de Cristo, que es el llamado de la verdad. Ojo con esto. Ojo, mucho ojo con esto. Responder al llamado de Cristo y responder al llamado de la verdad. Y hoy en día sabemos que hay muchas verdades por ahí sueltas. Hay muchos que dicen estar hablando en nombre de Jesucristo y estar hablando la verdad, pero segunda de Timoteo nos dice, es primera de Timoteo, también nos dice que la iglesia es columna y base de la verdad y que la verdad nos hace libres, lo dice el Evangelio también. Entonces, mucho cuidado, mis hermanos, porque nosotros en búsqueda de la verdad podemos estar encontrando verdades que no son ciertas. Y Colosenses nos dice que se disfrazan de pastores, trayéndonos nuevas doctrinas que se acomodan a lo que nosotros buscamos y nos perdemos, hermanos, nos perdemos. Eso está en Colosenses, yo trato de buscar el texto, no lo recuerdo bien en este momento, pero nos habla de las falsas doctrinas y cómo la verdad o la verdad nos puede llevar a la salvación o a la condenación. Entonces, mucho cuidado. Quienes han respondido al llamado de Cristo, quienes han respondido al llamado de Cristo, que es el llamado de la verdad de Dios, recibirán también la herencia prometida después de la necesaria muerte de Cristo como testador de la salvación eterna. Este texto nos hablaba del testador y que el testador tenía que morir
para que los herederos recibieran la herencia, ¿cierto? Hay un texto en la Biblia que recuerdo en este momento y es la parábola del Padre Misericordioso. ¿Recuerdan esa parábola? ¿Recuerdan que el hijo reclama la herencia antes de que se muera el papá? ¿Sí recuerdan eso? Ahí hay algo importante que entender de lo que nos está hablando el texto de Hebreos, y es que, por ejemplo, para ese hijo, ese padre estaba muerto. O sea, si se atreve a reclamarle la herencia antes de que él muriera físicamente, era porque para ese hijo, ese padre estaba muerto. O sea, la enseñanza de ese padre estaba perdida, ¿cierto? Que es lo que sucede con el mundo antes de conocer el Evangelio de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, mucho ojo, o sea, Jesucristo nos da la vida eterna y nos la entrega, y para que eso se dé, es necesario la muerte de Cristo, porque es necesaria la muerte del testador, ¿cierto? Entonces nosotros debemos aceptar esa muerte de Jesucristo como un gran regalo para nuestras vidas, ¿cierto? Y no hay, pues hay personas que de pronto no lo reconocen como su Señor, su Salvador, y entonces al no reconocerlo, pues no están recibiendo esa herencia, no están recibiendo ese regalo maravilloso que es la vida eterna a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Antes de que terminemos, ¿de qué nos salva Jesucristo? ¿De qué nos salva? Adri nos alcanzó a decir algo. ¿De qué nos salva? ¿De qué nos salva? Del pecado. Yesenia dice, ¿del pecado? No. De la muerte. Eso sí, por ahí más bien. De la muerte, pero ¿de qué muerte? De la muerte eterna. Marianita, hola Marianita. Hola, ¿cómo va? De la muerte eterna, muy bien. ¿Y qué es la muerte eterna? Es no o sea, morir en la oscuridad y quedarnos en ella. No poder ver nunca a Jesús. La pérdida de la presencia de Dios. Exacto. Por ahí puede ser. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo ya lo dije. Si pusieron atención, yo ya lo dije. ¿Del pecado original? No, Mercedes, muchas gracias. No. No exactamente, no. Del pecado no, o sea, no nos salvamos del pecado. O sea, somos perdonados de nuestros pecados, pero la salvación es de algo mucho más grande que nuestro propio pecado. La salvación es del infierno, o sea, de lo que el catecismo nos dice que es la autoexclusión, la autoexclusión. Adherirnos a Cristo es adherirnos a la verdad, adherirnos a la iglesia, adherirnos a los sacramentos, adherirnos a la comunión, al perdón de los pecados a través del ministerio sacerdotal. Y adherirnos a Jesucristo significa que no nos estamos excluyendo, ¿sí? Al no excluirnos o al no autoexcluirnos, no nos privamos de la presencia del Señor, ¿sí? En este momento muchos podrían estar experimentando el infierno, porque realmente el infierno es la lejanía de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces no tenemos que morir físicamente para experimentar ese infierno. Obviamente, cuando nos vayamos a la vida eterna, pues vendrá la plenitud también de eso que nosotros llamamos infierno y de eso que nosotros llamamos cielo, ¿cierto? Vendrá la plenitud de todo eso, lo entenderemos plenamente. En vida podemos entender parcialmente qué es el cielo y qué es el infierno. El cielo es estar en la presencia de Dios, conocer a Jesucristo, vivir ese plan de salvación que es conocer a Cristo y a través de Cristo conocer al Padre. El infierno es estar cada uno por ahí, autoexcluido, como rueda suelta, viviendo como le parece, viviendo como le da la gana, haciendo las cosas como mejor le parece, alejado de la verdad. Entonces, mis hermanos, yo los invito a que reflexionemos muy claramente, muy bien, esas tres facetas del misterio de salvación de Cristo. Vamos a concluir esta última faceta. Sin el sacrificio de Cristo, sin su mediación por nosotros, sin el derramamiento de su sangre, no se cumpliría en nosotros el plan de salvación de Dios. ¿Ustedes quieren vivir el plan de salvación de Dios? Levante la mano el que no se puede desconectar. Todos queremos vivir ese plan de salvación. De hecho, todos estamos viviendo en este momento ese plan de salvación. Este momento.
todo lo que hemos vivido a través de nuestra comunidad Canadá, todo lo que hemos vivido en nuestra experiencia de fe a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, pues que sea el Señor que, iluminándonos, que nos siga llevando por ese camino, ese plan de salvación para cada uno de nosotros, destinado, escrito, pensado para cada uno de nosotros, donde nosotros, junto con el Señor Jesucristo, somos protagonistas de nuestro propio plan de salvación, acompañados de la Santísima Virgen María, de la intercesión de San José, patrono y protector, ¿cierto?, de todos los santos y santas de Dios. Entonces yo los invito, mis hermanos, vamos a ofrecer una pequeña oración en este momento. No, bueno, antes de eso, no sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna duda, alguien necesita alguna aclaración. Hola, mamá. Importante, muy importante, el credo. Muy importante el credo. Cuando, todos los domingos, cuando ofrezcamos el credo en la misa dominical, el credo se hace en la misa del domingo, no en la misa de entre semana. Ofrezcámoslo con toda nuestra fe, porque ahí es donde nos estamos adheriendo, donde estamos confesando que estamos adheridos a ese plan de salvación, que reconocemos que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a través de la Santa Iglesia Católica, con la compañía de los santos, ¿cierto? A través de los sacramentos, bueno, toda nuestra doctrina católica resumida en una oración, ¿listo? Entonces, cada vez que recitemos ese credo, sea el de los apóstoles o el de Nicea Constantinopla, repitámoslo como esa declaración de fe que aceptamos el plan de salvación de Dios para nuestra vida. Amén. Amén. De pronto aprovecho yo para, ya que estás haciendo ese contexto tan importante y tan interesante, de hacer la aclaración frente a que miren lo bonito y lo maravilloso que nos propone la iglesia y lo que explica Mauricio con el plan de salvación y que es la doctrina de la verdad. Para que tengamos cuidado, como decía Mauricio, con lo de las ovejas, que estamos buscando la verdad y no nos quedemos únicamente en las tendencias espiritualistas o disfrazadas de religiosas, por llamarlas de alguna manera, donde nos están presentando es la búsqueda y el encontrar la felicidad para vivirla en esta tierra, en que es muy diferente el cumplimiento de los deseos de nuestro corazón para desarrollarlos en esta vida terrena, que es lo que nos ofrecen muchas doctrinas que no son las de Jesús verdaderas, que nos complacen, que buscan complacer los deseos y los sueños que nosotros tenemos, que no está mal tenerlos, pero que se quedan limitados únicamente ahí. Y la verdadera salvación, ¿sí? Que es después de esta vida y que es la salvación, como decía Mauricio, del infierno. Entonces nosotros como cristianos católicos tenemos que proyectarnos a buscar la salvación de que nos presenta Jesucristo, pero no de esta vida. Por eso dice la palabra, no teman al que les pueda matar el cuerpo, teman al que les mate el alma. Y a veces buscando esos deseos de nuestro corazón, nos alejamos de la voluntad de Dios, y cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, estamos en contravía y matan nuestra alma y nos vamos hacia la condenación. Eso, digamos que no es tan bonito escucharlo, ni tan popular, y el mundo no nos está ofreciendo eso, pero es una realidad y es una verdad. Y es mejor decirlo a quedarnos callados, porque es a lo que nos está invitando Jesucristo. Y Él es camino, verdad y vida, y no hay nada más allá. Entonces, les agradezco por el espacio y muchas gracias por esa buena enseñanza. Muchas gracias, Miguel. Eso que dice Miguel es fundamental, muchachos. Miren, la doctrina nunca cambiará. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. O sea, y por eso hay cosas que la iglesia no las va a cambiar, no las va a modificar, porque son como son. Y el que les pinte pajaritos en el aire, pues muchachos, o sea, lo que dice Miguel es verdad. A este mundo vivimos fue a vivir
fue a vivir una experiencia de salvación. Nuestra doctrina es la doctrina de la cruz. Carguen con su cruz y síganme. Esas doctrinas de pare de sufrir y prosperidad y el Señor te va a prosperar con su poder. Eso es falso, muchachos. Eso es falso. O sea, construyamos para la vida eterna. Construyamos para la vida eterna. Y los sufrimientos y padecimientos que tengamos en este mundo, no digamos, es que Dios se olvidó de mí. No, ofrezcámoslos en sacrificio y en reparación por nuestros pecados y por la reparación de los pecados del mundo entero, esperando la misericordia de Dios. Realmente este mundo es pasajero, este mundo es un ratico, como lo dijo Juanes. Esperemos más bien la vida eterna y que el Señor nos mire con misericordia a todos y nos lleve a su presencia. Vamos a ofrecer entonces, bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Alguna aclaración, pregunta, duda, comentario, inquietud, sugerencia, queja, reclamo? Bueno, vamos entonces a ofrecer, permítame, traigo mi guitarra. Vamos a ofrecer una pequeña oración, muy sencilla. Ofrezcámonos al Señor. Nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes a través del bautismo. Ese es el sacerdocio desde la fe, ¿cierto? Ofrezcámonos nosotros mismos como piedras vivas en este momento. Así como lo hizo Cristo, así como lo hacen nuestros sacerdotes, el sacerdocio ministerial, que se ofrecen su vida por Cristo y por el Evangelio. Vamos a decir, yo les invito a que cantemos esto. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Yo te invito a que pienses en este momento, ¿qué le puedes ofrecer al Señor? ¿Qué le puedes ofrecer que sea real, que sea verdadero, que sea justo? ¿Qué le puedes ofrecer hoy al Señor? ¿Qué le puedes decir? Yo te traigo esto. Es mi ofrenda para ti. Todos tenemos diferentes posibilidades económicas, de tiempo, de servicio. Dios a todos no nos pide lo mismo. A cada uno nos dio unas posibilidades, unos dones, unas gracias distintas, para que todos ofrezcamos desde lo que somos y desde lo que tenemos cosas diferentes propias de cada uno, propias de cada quien. A algunos de pronto les ha dado recurso económico y a través de ese recurso económico pueden servir a los hermanos que más necesitan. Algunos de pronto pueden tener el tiempo en este momento de acompañar a alguien, de orientar a alguien, de escuchar a alguien,
diferentes dones, diferentes carismas, pero todos estamos llamados a lo mismo, a entregarnos. Ofrezcamos en este momento. Yo los invito, mis hermanos, con el corazón en la mano, digámosle: Señor, yo te ofrezco esto, Señor, que tengo en mis manos, que tengo en mi pensamiento en este momento, te lo entrego, te lo ofrezco, Señor. Es mi ofrenda a ti, Señor, junto con mi vida, junto con mi corazón, Señor, junto con todo mi amor, Señor. Te suplico, Señor, que se siga cumpliendo en mi vida el plan de salvación que tú tienes destinado para mí. Te suplico, Señor, que se siga cumpliendo en mi vida el plan de salvación que empezó el día de mi santo bautismo. Ese día en que me reconociste como tu hijo adoptivo, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y que a través de esa adopción, Señor, yo nunca me autoexcluya. Nunca me sienta excluido. Nunca permita que el pecado me excluya, Señor, del plan que tú tienes para mi vida, para mi corazón, para mi salvación, para mi alma, Señor. Santo eres, Señor, bendito seas, gloria a ti, Señor. Todos fallamos, yo fallo mucho, Señor, yo te pido perdón. Yo te pido, Señor, que me perdones, pero nunca permita, Señor, que ese pecado me aleje de ti, que ese pecado niegue la gracia del bautismo en mi vida, niegue la gracia de la confirmación que recibí en algún momento en mi vida, niegue la gracia del sacramento del matrimonio que está investido en mí, Señor. Que nunca ese pecado niegue la gracia de los ministerios, Señor, de alabanza y de predicación que tú me has regalado, Señor, que tú me has dado. Que nunca mi pecado, Señor, borre la gracia, haga desaparecer la gracia, Señor, de estar en tu santa presencia, de recibir tu cuerpo y tu sangre en la Eucaristía, Señor, de confesar mis pecados ante el sacerdote, Señor, como tú me lo pides, como tú me lo has enseñado, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor, bendito seas. Haz lo que quieras conmigo, Señor. Santo eres, Señor, bendito seas. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras, Señor. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, una vez más, díganlo conmigo. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Y con la mano en el corazón, digámosle: te entrego. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No, muchas gracias por esta hermosa enseñanza que nos regalaste en esta noche, recordando este misterio de Dios en estas
3 facetas de Jesucristo, ¿no? Para seguirla recordando. Agradecerles a todos los que han unido en esta noche a nuestra asamblea virtual. Quería invitar a todos, de pronto a los jóvenes que tengan en sus familias, allegados, invitarlos a la comunidad de jóvenes de Caná que tenemos ya desde el año pasado y bueno, están todos invitados para que pues, está abierto para que de pronto inviten a un primo, a un sobrino, ¿sí? Para que haga parte de este espacio. Entonces, por medio de la comunidad, ahí me pueden escribir y pues nos ponemos en contacto, ¿listo? Así es, José, muchas gracias. Tenemos esa comunidad juvenil que se vienen reuniendo algunos sábados. José está a cargo de ella. José, nos preguntan que cuándo es el próximo encuentro. Bueno, nosotros nos reunimos cada 15 días. El próximo encuentro es el 7 de agosto. Entonces, agradecerles que tengan una bonita semana. Con el favor de Dios. Los bendiga. Un abracito a todos. Dios los guarde. María Victoria, muchas gracias por acompañarnos. Esta es la comunidad Caná, te seguimos esperando. Sé que Cristian te referenció, entonces con el mismo link puedes ingresar los viernes, ¿vale? Gracias, Dios los bendiga. Con mucho gusto. Un abracito a todos. Dios los bendiga. Una Nos excelente vemos en noche. 8 días. Gracias. Dios los bendiga. Gracias, muy linda la Descansen, predicación. chao. Chao. Bendiciones para todos, Señor, con ustedes. Gracias.